Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida muy interesante bajo mi punto de vista. Se enfrentaron hace un año, en el 2021, en el Masters Arja, Hans Mock Niemann con piezas blancas y Cristian Camilo Ríos, jugador y gran maestro también colombiano, en una de las rondas. Hay que recordar que en aquella época Niemann contaba con 2.600, Cristian Ríos con 2.470 aproximadamente cada jugador, por lo tanto había una diferencia de algo más de 100 puntos. Cristian Ríos en épocas anteriores también pues destacar que superó los 2.500 puntos. Y vamos a ver, yo creo que una partida muy buena. De momento E4 por parte de Hans Niemann, que lleva las blancas. Cristian responde con C5, caballo F3 y caballo C6. A lo que continúa la partida con caballo C3, entrando así en la variante cerrada. E5, como vemos con cierto control las piezas negras con la casilla de D4, pero también las blancas tienen esta casilla como punto fuerte de 5 y es lo que pues va a empezar a intentar controlar Niemann. Tras estas jugadas alfil C4, pues lleva el alfil a esa dirección, D6 con más desarrollo, D3 y alfil E7. Podríamos pensar aquí caballo F6 siendo un movimiento pues también natural de desarrollo, pero las piezas blancas tienen caballo G5, tocan dos veces el punto de F7 y pues ya habría cierta ventaja en la posición, ¿no? Primero alfil E7 manteniendo el control de G5 y tras caballo D2, en las que tras este movimiento en las bases de datos hay en torno a 500 partidas, es una idea muy interesante, ya que la idea es llegar con el caballo o llevarlo a F1, E3 y así, como vemos, tener ambos caballos disfrutando de la casilla de D5. De momento caballo F6, caballo F1 y tras alfil G4, si dama D2, el alfil blanco de casillas negras pues quedaría bastante encerrado en esta posición. Se decide jugar F3, se expulsa al alfil y tras este irse a E6, las piezas negras han conseguido pues debilitar algo las casillas negras, aunque es verdad que el caballo no necesita de momento esta casilla, siendo la natural, ¿no?, para desarrollarse. De hecho, ahora se juega caballo E3, si alfil por E6 doblas la estructura de peones, pero ya la idea que tiene en mente, o esa primera idea que tiene en la posición Hans Niemann, pues se viene completamente abajo, ya que se controla por parte de un peón, se mantiene la tensión respecto a los alfiles y tras caballo E3, enroque en corto por parte de ambos jugadores. Tras estas jugadas caballo D7, ya que la idea de las piezas negras no solo es controlar nuevamente la casilla de G5, sino colocar el alfil y buscar algún tipo de cambios. Una ruptura, como vemos, pues es inviable. Hay tres piezas negras controlando la casilla, mientras que las blancas cuentan con 3, 4, ¿no?, con los dos caballos, alfil y peón, por lo tanto se perdería material. Caballo D7, como decimos, continúa la partida y ahora ya Niemann coloca un caballo en esta posición. Caballo B6 y C3, no solamente con el propósito de controlar la casilla de D4, evitando que las piezas negras pues puedan tener más control sobre la misma en la posición, sino a continuación veremos también para qué le viene bien a Niemann. Alfil G5, buscando quizás eliminar uno de los caballos, y tras caballo por B6 se juega a por B6. Las negras, aunque doblan los peones, pues tienen cierto control sobre la columna A, y aquí, aunque podríamos pensar en este segundo salto para colocar finalmente esta pieza importante, Niemann tiene otra idea y lo que hace es seguir cambiando material, alfil por E6, peón por, y aprovecha para jugar dama B3. De ahí que C3 hubiese sido importante, se desarrolla la dama, se presiona sobre el punto de B6 de momento defendido y también se está tocando este peón que pues vendría además con jaque. Tras estas jugadas también sigue con su plan Cristian Ríos y pues primero decide eliminar a esta pieza
capturando en E3, dando un jaque, alfil por E3 y ahora decide jugar D5 buscando esta ruptura central. Quizás torre 8 también podría ser interesante. Defendiendo el peón, opta por este movimiento y el tema es que Hans Niemann decide no buscar cambios, evitando que así las piezas negras pues puedan desdoblar peones, sino que primero juega A3, cerrando de alguna manera la fuerza de la torre de A8 sobre la columna A. Tras estos movimientos caballo A5, con esta jugada se ataca la dama y antes de buscar D4 por parte de las negras y se hace directamente, bueno, pues la dama nuevamente estaría capturando con jaque y estaría en una posición pues prácticamente ya ganadora. Se juega primero caballo A5, se molesta la dama, esta se retira del control del punto de E6 y tras dama C7 conectando las torres continúa la partida con torre F B1. La idea de este movimiento es jugar B4 dejando prácticamente sin casillas al caballo que bueno pues se tendría que retirar quizás a C6. No obstante, las piezas negras aprovechan para buscar esta ruptura jugando D4 y alfil F2 retirándose. En caso de cambiar en esta posición, bueno, pues las negras conseguirían una posición muy sólida con sus peones y habría igualdad en la posición. Se juega alfil F2, las blancas bueno, pues están en torno a un puntito más de ventaja en el módulo, quizás también por este caballo que de alguna manera pues está algo encerrado, no tiene el movimiento de B3 de momento. También hay peones doblados, lo cual significa que hay peones débiles en la posición para las negras, y tras estas jugadas se juega dama C6 buscando el cambio de damas, pero Niemann bueno pues de momento no lo acepta, ya que en caso de hacerlo mejor que desdoblar este peón de B7 pues sería jugar caballo por C6 y el caballo sería una pieza muy interesante controlando los peones de D4 y E5. Por lo tanto decide, ya que la dama tampoco pues tiene muchas más opciones donde ir, decide jugar A4 y es Cristian Ríos el que cambia las damas a por B5, pero el problema ahora viene para el caballo ya que queda completamente encerrado. La partida continúa con D por C3, si aquí pensamos en sacar la pieza vía B3, tras el primer cambio de torres, pues el tema es que existiría alfil G3, se está ganando este peón y un movimiento como rey F7, alfil por E5. Es verdad que las negras aquí pueden, bueno, pues de alguna manera contraatacar sobre el punto de B2, pero bueno, pues las blancas tienen mucho más que capturar. A una jugada como caballo D2, expulsando la torre del control de la casilla del peón de B2, torre D1, torre por B2, defendiendo además al caballo, y aquí se puede continuar ya que B5 está atacado con C4, por ejemplo. Y de alguna manera torre y caballo quedarían, bueno, pues sí, mucho más que hacer en la posición, ¿no? Y las blancas pues tienen varios peones ahí pendientes. Por lo tanto, el caballo pues queda ahí encerrado. Se juega de momento D por C3, peón por y torre F de 8 con ideas de presionar sobre este peón de D3 que está en casilla blanca, y las blancas, bueno, pues de momento lo defienden con una de sus torres. Tras estos movimientos rey F7, nuevamente si vamos por esta idea de caballo B3, se cambiaría material y nuevamente el alfil en G3, pues ganaría un peón fácilmente, se activa el rey de Ríos y tras torre a B1, ahora sí que definitivamente, de momento, el caballo, bueno, pues queda sin casillas. La partida continúa con torre D6, no solo permitiendo el doblaje, metiendo presión sobre este peón de D3, sino también, ya que en algún momento las piezas negras quieren jugar C4 para dar salida al caballo, el tema es que si no se hace este movimiento previo, pues estaría cayendo directamente, bueno, pues la partida, ¿no? Si por ejemplo aquí se busca C4 directamente, también buscando estropear un poquito la posición, si hay cambios el caballo pues vuelve a estar vivo, tienen directamente las blancas esta jugada, ¿no? Atacando a la torre y bueno, pues teniendo una posición bastante ventajosa. Por lo tanto, primero torre D6, rey F1 y tras doblarse torres, rey E2, llegando a defender dos veces el peón de D3. Las piezas negras aprovechan para jugar C4, Niemann opta por este movimiento D4 y tras peón por alfil por D4, cerrando la posición perfectamente.
El tema es que la torre de D1, bueno, pues está defendida 2 veces. ¿Y qué se puede jugar aquí para las piezas negras? Tras estos movimientos continúa la partida con rey E7. A una jugada como caballo B3 intentando sacar el caballo, ya que ahora sí que está defendido. El tema es que existe esta captura en B6. No puedes capturar, ya que te está cayendo la torre de D8. Y bueno, pues no ganando este alfil, que no se puede, pues las blancas siguen estando en una posición pues ventajosa, ¿no? Por lo que se decide jugar rey E7 con el problema de que, bueno, pues ahora sí que queda defendido este peón de B6, ya que la torre está defendida por parte del rey, pero por otro lado está cayendo el peón de G7, pero la idea de Ríos es, tras cambiar una de las torres, llevar su torre a G8 y activar también su torre por la segunda fila. El alfil vuelve o se retira a E5, torre por G2, jaque. Y es verdad, como decimos, pues la torre está muy activa en la segunda, pero también está ayudando al rey a estar pues en casillas centrales más rápidamente. Rey E3, torre B2 atacando en B5, no se puede defender directamente con el alfil ni tampoco con la torre. Hans Niemann encuentra este recurso muy bonito, que tras alfil D6 y dar un primer jaque, el rey se retira a F6 y alfil B4 bloqueando el ataque de la torre. Además, el alfil se ha retirado de la columna abierta, por lo tanto la torre va a entrar casi que sí o sí en la sexta y atacar a este peón débil que hay en la posición. La partida, por otro lado, continúa con torre por H2, ya que Niemann se deja este peón y las negras cuentan con un peón pasado. Eso sí, todavía está en la séptima. Torre D6 atacando en B6 y caballo B3 finalmente. Tras estos movimientos se aprovecha para capturar un primer peón. La idea quizás es capturar en B7 y B5 está mucho más cerca que H7. Caballo A1 y bueno, pues quizás con la amenaza de dar jaque y ganar o cambiar material, también teniendo las negras un peón peligroso. Por lo tanto, el alfil se retira de 6, se ataca la torre, primero caballo C2 jaque. El rey es verdad que no tiene muchos movimientos donde retirarse y tras venir a F4 no hay ataque sobre la torre y caballo E1 en la posición. No obstante, Niemann aprovecha para dar un jaque. El rey se retira a G6. Si rey F7 defendiendo este peón, pues el tema es que tienes torre por B7 jaque y a rey G6 nuevo jaque en G7, rey H6. El peón de momento pues no se puede lanzar y B5, bueno, pues estaría más cerca de la coronación, ¿no? Aquí incluso se puede jugar torre 7 dejándote, bueno, pues este doble en el que el rey pues deja defender este alfil, pero a cambio está atacando a la torre en H2. Si torre B2 atacando en B5, existe incluso este primer jaque, ganando un nuevo peón, rey H5 y alfil D4 retirándote del ataque. Por lo tanto, bueno, pues se pierde por otro lado el peón de B5, pero la posición de las blancas es completamente ganadora. Se opta por no jugar este movimiento para quizás que no caiga el peón de B7, por otro lado cae el peón de 6, la partida continúa con rey F7, la torre vuelve a B6 y torre H3 con doble ataque sobre este peón de F3. Torre por B7 jaque, rey E6 y tras jugarse un nuevo jaque, el rey se retira de 7, también de alguna manera pues se está acercando a la defensa de este peón de B5, pero finalmente y tras alfil de 4, Cristian Ríos decide dejar de sufrir y bueno, pues decide abandonar, ¿no? Son hasta 3 peones los que tienen las piezas blancas pasados, 2 de ellos ligados, un rey perfectamente, bueno, pues activo en el centro del tablero. El alfil blanco también hace una función fantástica, están garantizados pues al menos B6, tampoco el rey está ahí por llegar, y quizás haciéndolo mejor para las piezas negras o capturando este peón de F3 tanto con el caballo como con la torre. Bueno, pues se da un jaque, pero el rey se retira de 5 y ¿qué se puede hacer, no? Amenazas como estas pues están ahí en el aire, y H5, por ejemplo, tienes torre H6 colocando la torre detrás del peón y a caballo de 3 con un jaque rey de 5 y bueno, pues el peón de C4
está prácticamente cayendo, B6 se puede jugar y en función de lo que se juegue, ya que bueno, pues se crea una barrera por parte de las blancas en la que estarían perdidas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues me ha gustado mucho esta partida, ya me comentáis vosotros qué pensáis y que tengáis buen sábado. Yo creo que ya, dependiendo de la hora, todos estamos en sábado, ¿no? O empezando el día o terminándolo o entre medias. Y también, bueno, pues buen fin de semana. Un saludo y hablamos. Chao.